8 de la mañana con 9 minutos. Parece que ahora sí, ojalá el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado ya en la línea telefónica. Gonzalo, mil disculpas, así hemos batallado con estos señores de Telmex, a ver si nos escuchan y les da un poquito de pena, aunque no creo. Yo creo que sí, Marcela, buenos días de nuevo, Manuel. Saludos, Gonzalo. Escuchaba lo que comentaba Manuel al aire hace un momento, en lo que intentábamos reconectar la llamada, y tiene razón en mucho de lo que nos menciona. Hay un problema en qué podemos hacer con la medición de efectividad y eficiencia de los legisladores, y a la vez es un criterio que nos ayuda a demostrar qué tan mal se está entendiendo lo que debe ser la tarea del legislador. ¿En qué sentido? Muchas veces medimos la productividad, es decir, qué tanto trabajan por la cantidad de iniciativas de ley que proponen. Y en ese sentido, uno de los mayores récords en el Legislativo Nacional lo tiene un señor que ustedes y yo conocemos como boxeador amateur, empresario relativamente exitoso, dueño por ahí de un periódico de alcance nacional, aunque de alcance también muy moderado, La Crónica de Hoy, Jorge Caguashi. Como legislador del Partido Verde, y fue presidente del Partido Verde algún tiempo, y otra ocasión también estuvo al frente del Partido Nueva Alianza. En su último pase en el legislativo presentó 1.500 iniciativas de ley. Suena mucho, es mucho. De hecho, él podía contar casi una cuarta parte de la productividad de un año de la Cámara. Pero si ustedes las ven a detalle, muy bien escritas, bien sustentadas, de ellas la gran mayoría eran cambios menores. Por ejemplo, agregar manglares a una definición de espacios protegidos de la ley ecológica. Agregar los y las en el sentido de inclusividad de género en algunas otras iniciativas. Gonzalo, ¿de eso van las iniciativas? Y tenía buenas iniciativas, pero no necesariamente lo eran. Es decir, están bien escritas, bien presentadas, y podría atreverme a decirte que ni siquiera las había leído todas. Entonces, los tomaban los asesores, firmaban y se presentaban, ¿no? De esas, además, logró la aprobación de menos de 150. Esto es una efectividad del 10%, ¿no? Bastante baja, pero con esos números, pues bueno, el volumen da para que dieran bastante, ¿no? Además, en su momento el partido había hecho una cuestión muy importante, que era hacer sus campañas publicitarias basadas en los resultados de lo que habían propuesto. Es decir, salvo las 3 o 4 figuras públicas conocidas del partido, el Niño Verde, el Jorge Caguashi, el actual coordinador de la bancada, pocos reconocemos los nombres de alguien que haya sido diputado o político prominente por el Partido Verde. Tal vez con la notable excepción del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que acaba de retirarse y que tenía a la vez, era senador. Sí, Manuel Velasco. Manuel Velasco, gobernador con licencia para ser senador, con licencia para regresar a ser gobernador interino. Estas bonitas maromas que nos decretan, lo que decía Manuel hace rato, los políticos que no quieren dejar el poder y viven en una burbuja un tanto lejana, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el problema cuando mides la productividad de un legislador por número de iniciativas presentadas? Pues que les da por hacer lo que decimos en el argot, corcholatas legislativas. Es una medallita que se van a poner aplanando una corcholata y que sirve apenas para el metal que tiene puesto. Es decir, esta semana uno de los acuerdos que logró unanimidad y que van a avanzar es poner en letras de oro en el recinto legislativo a los médicos y al personal de salud, ¿no? Como grandes héroes de la nación. Pero ¡ay, qué bien! ¿Por qué no les pagamos más? ¿Por qué no garantizamos que tengan sus vacunas contra el COVID a tiempo? ¿Por qué no les damos el equipo? No, bueno, tendremos letras de oro por unanimidad en la Cámara para honrar, ¿no? Y eso sí pasó sin mayor problema. Otras muy importantes se quedan, como bien decías, Marcela, en el entramado legislativo, en el atorón de que, bueno, si no es importante o es muy importante, pero no tiene el respaldo suficiente, podrá ser muy buena idea, tener muy buena intención, de verdad servir a la gente y quedarse ahí en el limbo legislativo. Entonces, parte del trabajo de un legislador debería ser construir relaciones hacia el interior de la Cámara, de entrada con su propio grupo parlamentario. Hemos llegado al extremo de ver que un grupo parlamentario, un diputado, propone una medida y otro del mismo grupo propone exactamente la opuesta. O votaciones en las que un grupo parlamentario, el 25% vota a favor, el 25% en contra, el 25% se abstiene y el 25% no se presenta. Y cuando le preguntan al coordinador cuál es la posición oficial del grupo, dice que el voto en contra. Con justa razón, porque pues cuando tienes esas disparidades es difícil decir que están haciendo una posición unida.
En el otro extremo tenemos lo que vimos esta semana en el Senado con la aprobación de la reforma energética, ¿no? De la ley del servicio eléctrico, que va a permitir que CFE sea cual proveedor, aunque utilice energías sucias caras, en detrimento de la ley anterior que pedía que le compraras primero al que vendiera más barato, fuera particular o propio gobierno en distintas instancias. Es que recordemos, tú puedes producir energía de muy bajo costo una vez que hiciste la inversión inicial, por ejemplo, con una presa, en la cual capturas el agua, la mueves, haces que mueva unas turbinas, con el puro peso del agua y caída, con eso generas electricidad a un costo prácticamente cero. ¿Por qué? Porque no quemas combustibles, el agua la tienes ahí, es su energía potencial, la que transformas en electricidad, y fácil y rápidamente puedes tener la electricidad. Una vez que hiciste, eso sí, una inversión millonaria, por lo cual es factible que únicamente el Estado, los gobiernos estatales, en varios estados a la vez, y el gobierno federal puedan construir ese tipo de infraestructura. Pero también tienes esas pequeñas producciones que puedes generar en paneles solares, por ejemplo, y que cada uno de nosotros podría tener un panel solar en su casa, y más en regiones aquí como nosotros en la laguna, con paneles solares en todas las casas, que podrían ayudarnos a reducir las cuotas que pagamos, y vaya que se requiere el aire acondicionado cuando hace calor porque hace mucho y cuando hace frío porque hace bastante, ¿no? Exacto. Entonces, podríamos ir cogenerando electricidad entre todos. De hecho, decíamos en una intervención anterior que empresas como Bimbo o Walmart tienen paneles solares en sus instalaciones, y buena parte de la fruta de reparto de Bimbo, sobre todo la que es urbana, en grandes concentraciones, es decir, que requieren vehículos pequeños para entrar a los centros históricos, por ejemplo, las hacen en vehículos eléctricos. Uh-huh. ¿Cuál es el gasto de energía? Prácticamente cero. Pero bueno, es el tipo de opciones que les vamos a cerrar con la actual reforma. Ahora, en el proceso legislativo, típicamente, una vez que una comisión, este es el grupo de diputados que técnicamente revisan las propuestas de ley, y muy concretamente sus asesores, que son donde se ocurre la discusión técnica fina, donde de verdad dices, oye, ¿cómo debo entender esto en megawatts? ¿O qué implica una habitación, un espacio cerrado, por ejemplo, para fumar en público? ¿Cuándo es una terraza que permite que el coronavirus quede perfectamente aislado, ¿no? ¿O cuánto tiempo hay que estar en una mesa antes de que se contamine? ¿O cuántas personas pueden estar juntas en una mesa sin que violemos la restricción de distancia social? Toda esta discusión técnica la hacen los asesores, la pasan a los diputados de la comisión, que pueden estar a favor o en contra. Una vez que se construye una mayoría ahí y están de acuerdo, pasa este producto, este dictamen, a votarse en el Pleno. Esto es, al grupo de los 500 diputados o de los 128 senadores. Uh-huh. Pero si hay algún tema que política o técnicamente no se logró resolver en comisiones, se decide votar en el Pleno y puede modificarse o no un dictamen. Esto es una aprobación a una modificación legal que se ha hecho antes en comisión. El Pleno es, para que la gente vaya familiarizándose con este lenguaje legislativo, es cuando están todos los diputados o la mayoría de los diputados para que pueda ser válida una votación. Es correcto. Ajá. Es donde los juntas a todos y entonces deciden los 500, o en este caso con temas de cuestiones semipresenciales, 128 diputados que representan a su grupo parlamentario están reunidos en ese salón que hemos visto en las noticias, en las fotos de periódicos, en la televisión, con las dos enormes banderas. Y déjenme decirle a nuestros amigos de la audiencia que de verdad pisar el salón del Pleno es una sensación sí impone. Muy especial, que sí impone, que se siente, y permítanme usar el término, como si fuera un piso sagrado. Sí. Porque al final de cuentas es donde la voluntad del pueblo se hace ley. Y sé que suena como un poquito a lema de campaña publicitaria, pero tiene esa sensación. Ajá. Y además la arquitectura de don Pedro Ramírez Vázquez, que hizo el Palacio de San Lázaro, hizo una cuestión magnífica, en particular en el patio central, que tiene reminiscencias de lo maya, que tiene una estructura como el patio colonial y que además se siente moderna a la vez, ¿no? Sí. Entonces reúne nuestras tres grandes etapas culturales y se siente esa presencia de que estás en el entorno del poder. Pero también tiene algo muy peculiar, ¿saben? Es la sensación de que estás en un palacio de mendigos.
en una vieja corte europea, de esas que nos imaginamos en las películas de caballeros, donde todo el mundo va a buscar al rey para pedirle favores, pero a la vez siendo el legislativo no hay un rey, hay muchos. Como bien decía Manuel hace rato, los hay que han hecho carrera legislativa, han sido legisladores 6, 8 veces incluso, están más de 24 años en el poder. Es la diferencia de Estados Unidos, donde por ejemplo Edward Kennedy, el hermano del fallecido John F. Kennedy, el presidente asesinado en Dallas, estuvo como senador casi 50 años, ganando su reelección una tras otra. Pero sabías que era el senador de Massachusetts porque tenía un fuerte ascendente moral y porque nunca quiso ser presidente. Después de tener 2 hermanos muertos, John y Robert, se asumió que le convenía más estar calladitos en el Senado que intentar buscar la presidencia. Claro. ¿No? Pero bueno, él tenía 50 años representando su estado y se postulaba a la reelección cada 4 años y la volvía a ganar. Aquí no se podía hacer una reelección consecutiva. Un diputado, un senador que quería mantenerse en el legislativo tenía que cambiar de situación, es decir, de diputado pasar a senador, de diputado federal pasar a diputado local, y en estos temas había algunos que incluso les llamamos camaleones chapulines. Cada elección se postulaban por un cargo diferente y por un partido distinto. ¿No? Y siempre pues con la intención de mantener el fuero, mantener las prebendas y quedarse en el poder. Pero también hay gente con vocación de servicio, y la hay bastante, porque han hecho carreras, empezando como asesores legislativos, diputados locales suplentes, diputados federales, locales propietarios, diputados federales suplentes, diputados federales propietarios, y llegan al Senado de la República, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la senadora Kenia López Rabadán del PAN, que ha sido polémica en algunas de sus posiciones, que a ratos le da por hacer posiciones un tanto escandalosas, si quieres, es decir, hacerse notar mediante burlas o mediante agresiones, pero que también, y hablando de productividad legislativa, metió un paquete el año pasado de 58 reformas a leyes para garantizar la equidad de género de las mujeres. Y logró construir un acuerdo con todas las mujeres de todas las bancadas. Alguna por ahí de la oposición, más bien del partido del gobierno de Morena, se opuso o la rechazó por venir de Kenia. Pero ha sido una de las legisladoras que más ha empujado la agenda de género en la realidad, en la práctica, que nos va a pedir que ahora tengamos la mitad de los síndicos de un ayuntamiento que sean mujeres, y que haya concursos de oposición para que asciendan en el Poder Judicial enfocados a que únicamente participen mujeres, para ir reduciendo esta brecha de género. Insisto, podrá uno estar o no de acuerdo con ella o su partido, pero de que ha trabajado muy intenso, lo ha hecho. Sí, nada más que pagan justos por pecadores, Gonzalo. Exacto. Pero además, como ella, hay pocos, ¿no? Ahora, también tienes gente como don Pablo Gómez, diputado del PRD, que ha sido senador, diputado varias veces, y que es una persona con una fuerte posición ideológica, pero muy bien argumentada. Puedes encontrar en él a alguien congruente, consistente, y que ha estado una tras otra intentando hacer buenas leyes. La única que habría que culparle es que logró impulsar la reforma esta de austeridad, que evita que la gente gane más que el presidente, los servidores públicos, pero que venía de una iniciativa que presentó como senador en la pasada, que quedó en la congeladora legislativa, y ahora como un diputado de la mayoría logró que se aprobara con errores del tipo de quitar el Distrito Federal o la Procuraduría General de la República, que ya no existen. Y no aceptó que se le cambiara a Ciudad de México, como legalmente hoy se llama, o a la Fiscalía General de la República, porque era detenerlo 3 meses más, e insistió en que se pasara así. Pues, ¿qué creen? Hubo problemas para su aplicación y se tuvo que regresar a corregir. Entonces, se aprobó rápido, pero estuvo mal. ¿Qué tan frecuente es que ocurra esto, precisamente, Gonzalo? Que haya errores en las iniciativas y que luego se tenga que regresar una vez que ya fueron aprobadas para corregir, etcétera. La verdad es que es muy poco, en particular porque hay una prohibición en los dictámenes, en la aprobación final de un dictamen, cuando ya se va a pasar a ley, que se pide o se autoriza que se hagan cambios en la redacción que no alteren el sentido de la ley. Es decir, el último legislador, una vez que lo ha aprobado el Pleno, es Servicios Parlamentarios, que tiene la facultad de corregir o cambiar la redacción de una ley, sin alterar su sentido. Es decir,
si alguien puso una coma donde no iba o le puso un los mujeres, le pueden corregir a poner las mujeres y no pasa nada, no hay que volverlo a votar, pero no pueden decir, si decía megawatt, ponerle megajoules, ¿no? Por ejemplo. Ya. Ese tipo de cuestiones. Pero es tan sensible escribir una ley, porque como pongas las cosas puedes alterar tu sentido. Por ejemplo, si pusiéramos en una ley que los ascensos en el trabajo se darán por antigüedad, capacidad y experiencia, el señor que lleva 50 años barriendo la fábrica debería ser el director general. Aunque no tenga la capacidad o la experiencia práctica, o sea, en lugar de nombrar al ingeniero con 20 años en el cargo, o a una persona que tiene 25 de edad, pero va acabando su maestría en procesos, aunque no sepa de máquina, pues tendrías que irte con el más antiguo. En cambio, si pones por capacidad, experiencia y antigüedad, entre dos ingenieros de la misma formación y el mismo tiempo, el que lleve más tiempo en la empresa sería el que ganaría un ascenso. Insisto, la redacción puede alterar completamente el sentido de una ley, ¿no? Por ejemplo, que pongas que preferentemente se deberá educar en la paz. No, o es obligación o no lo es. No puedes decir que preferentemente se usará ese criterio. Claro. ¿No? Y es algo que muchas veces falla. Sí, Déjame interrumpirte porque no puedo dejar de pensar en ciertos candidatos que ahora están buscando precisamente una curul ahí en el Congreso. Como esta señora, no sé si va para el Congreso local o para el Congreso federal, pero finalmente va para uno de los congresos, Paquita, la del barrio. Que un día que le preguntaron que, pues, ¿qué tanto sabe? Dijo, no, pues yo no sé nada, a mí me dijeron que me pusiera y quienes van a trabajar son los que van a estar detrás de mí. ¿Qué tan frecuente es que, bueno, que no necesariamente sea Paquita la del barrio, que es un personaje público, pero qué tan frecuente es que sea así, que lleguen personas que realmente no tienen la más mínima idea de la actividad legislativa y que tengan que ser soportados por los asesores o por un equipo que les vaya diciendo cómo y por dónde? Mira, sí los hay con relativa frecuencia. ¿Por qué? No olvidemos que la Cámara de Diputados en particular representa a la población del país. La de los senadores representa a los estados. Esta distinción es importante tenerla en mente. Entonces, eso hace que haya 4 senadores por estado, seas pequeño o grande, seas Colima o Chihuahua, seas Coahuila o Tlaxcala. Todos valen lo mismo, 4. De ellos, 2 se eligen por mayoría, 1 por minoría y 1 por lista de partidos. Esto es para poder tener una representatividad, que no gane alguien con el 51% de los votos, se quede todos los senadores y el 49% de la población se quede sin representación. ¿Ok? En el caso del que nos decías, que ahora habrá que nombrarle ya no Paquita la del barrio, sino Francesca Municipalente, ¿no? Para que suene más en latín, para que suene más bonito. Ella es candidata a diputada local por Veracruz. Y sí, como ella, y lo hemos visto ahora, hay luchadores, cantantes, deportistas presentados como candidatos para tratar de aprovechar su fama pública. Tal vez el ejemplo más dramático es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que es un futbolista muy destacado en el Club América, seleccionado nacional, y que luego tuvo algo de vida pública medio escandalosa aquí con algunas artistas famosas, una conductora de programas de televisión por ahí, y que usó esta fama pública para ser primero alcalde de Cuernavaca y luego gobernador de Morelos. Y que consistentemente sale mal evaluado en cualquier comparativo de desempeño de gobierno. Pero dicen que podrá ser candidato a la presidencia por su partido y ganarla por la afinidad, y que sería el primer presidente de México que podría dar una patada inaugural de un mundial, habiendo sido jugador y presidente. ¿No? Digo, ¿por qué? Porque muchas veces los expertos en los temas solemos ser áridos y alejarnos de la percepción pública de que es algo divertido. Sí, viene una reforma fiscal muy importante para este año, y los técnicos que hablan de impuestos y manejan números y nos pueden hablar de presupuestos, no podrían ganar una elección de vecinos condominio, ¿no? Sí, claro. Pero alguien que es simpático y salidor y alegre, pues puede generar ese carisma que lo conecte bien con el público, ¿no? Sí. Aunque al momento de elegir, pues bueno,
al momento de legislar le cueste trabajo hacerlo. Mira, por ejemplo, una de las figuras más polémicas de este periodo legislativo es Sergio Mayer. Claro. Sergio venía de tener, entre otras cosas, un show de strippers, pero técnicamente ha sido un buen diputado. Sí, también enfrentó escándalos durante esta legislatura del tipo de regañar al aire con palabras malsonantes a alguna de sus colaboradoras, que además le causó una acusación de violencia de género, violencia política de género, pero también ha sido fuertemente defensor de algunas de las políticas culturales de beneficio para el país. Exactamente, porque está comprometido con el tema. Gonzalo, una vez más el tiempo nos ganó con esta situación que tuvimos ahí con el teléfono, pero déjame que le pongamos entonces 3 puntos y seguido para volvernos a encontrar y continuar con este análisis de la importancia y la relevancia de la actividad legislativa. ¿Te parece? Será un placer y como decía Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando. Me invitan, estaré con ustedes. Pues Manuel, mira, Marcela, te aplaudimos. Exacto, Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.